Seguimos acá en Brújula Internacional y utilizando la premisa de ser parte de la solución y no del problema. Vamos a hablar sobre un tema que ha generado gran controversia en el país. ¿Cómo vamos a solucionar el problema de Venezuela, no solamente el interno, sino dentro de los organismos internacionales que precisamente están en la búsqueda de ese bienestar para nuestra nación, como lo mencionamos en el bloque anterior? El bienestar de Venezuela deja de ser solo el bienestar de Venezuela y deja de ser una necesidad solo de los venezolanos para convertirse en la necesidad de un bloque, de un continente latinoamericano que depende comercialmente de todas sus naciones, que depende políticamente del bienestar de todas sus naciones y sobre todo socialmente, porque hoy en día en el siglo XXI la parte social es la que debe prelar a pesar de un sistema mercantilista que está arropando a todas nuestras sociedades. Sobre el tema del Mercosur y la permanencia de Venezuela y la situación de Venezuela dentro de este organismo comercial y regional suramericano, conversamos con Benjamín Tripier. Bienvenido. Gracias, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenido a nuestro programa y la primera pregunta es obligatoria. ¿Se queda Venezuela en el Mercosur? ¿Se va? ¿Qué es lo más conveniente? Que se quede, definitivamente. O sea, yo creo que Venezuela ya es parte del Mercosur. El tema de cómo se producen los ajustes y los acomodamientos, digamos, eh, es algo que hay que trabajarlo con perspectiva de futuro. Si uno lo ve como algo de muy corto plazo, como tratar de ganar una pequeña batalla o dolerse si la pierde la pequeña batalla, se pierde de vista el conjunto. Hay que tratar de ver una línea de tiempo. Pensémoslo de esta manera: cuando Venezuela abandona la comunidad andina, lo hace de alguna manera quemando las naves y se acomoda para mirar hacia otro lado. Ese otro lado para mí era bien positivo en el momento que ocurrió, independientemente del tema de la forma que lo podemos conversar. Pero lo conveniente era que se había acostumbrado la comunidad andina a venderle todo a Venezuela y Venezuela estaba estratégicamente posicionado para comprar. No digo que eso haya cambiado cuando entró a Mercosur, pero existía y existe la posibilidad de cambiarlo, porque es un bloque donde tienen que negociar todos, comprar, tiene que haber intercambio. Pero a 4 años de la entrada de Venezuela al Mercosur, no existe una comprensión de este tema. Es decir, no se ha entendido Venezuela como parte del Mercosur. Yo creo que sí se entiende desde el punto de vista político. Fíjate tú, para diferenciar el tema político del tema comercial. Cuando es suspendido Paraguay del Mercosur, Así es, por el golpe. no pierde un empleo de los generados por su relación con el Mercosur, siguió operando. ¿En qué fue suspendida? Bueno, en lo institucional y en lo político, pero siguió operando. En el caso de Venezuela, el tema es tratar de darle mayor contenido comercial, de forma tal que cualquier traspiés político o institucional siempre estás amarrado por el flujo de comercio, que el flujo de comercio no es yo te compro, yo te vendo, es yo produzco, yo ensamblo, yo integro para poder venderte, y esas inversiones que se hacen en plantas para poder producir, o un país de Mercosur produce una parte, el otro produce otra, para que el tercero lo reciba, lo transforme y a lo mejor se venda a esta zona. Ese tipo de integraciones no son puntuales, son estratégicas y estructurales. Claro. Es importante destacar que cuando habla de la política y el comercio es porque existen organismos políticos, organismos Así comerciales, es, organismos definitivamente. económicos, financieros y de otro tipo, inclusive sociales. Pero diferenciar estos organismos pasa inclusive por el momento de la integración del país al organismo. Y Paraguay siempre ha denunciado desde la entrada de Venezuela, inclusive la piedra de tranca de Venezuela era la posibilidad de que el presidente Hugo Chávez en su momento politizara un organismo comercial que en el año 1991, cuando nace con un espíritu netamente comercial, imitando en su momento lo que pudo ser lo que fue la figura de la Unión Europea antes de ser Unión Europea, que era la Comunidad Económica Europea, que pues abría el tema comercial, abría el tema económico, y Mercosur quiso en el año 91 imitar este tema, aunque ya había ciertos destellos entre Argentina y Brasil. Así es, así Sin es. embargo, bueno, fue el presidente Chávez quien logró entrar a Mercosur a pesar de la limitante que proponía Paraguay de que se iba a politizar un organismo comercial. ¿Esto sigue prelando entre Venezuela y el organismo del Mercosur?
Mira, no se puede perder de vista que independientemente que el contenido que se da en Mercosur es una empresa privada que vende y una empresa privada que compra o fabrica o produce o integra, son los países los que ponen el marco institucional, los que establecen la política que debe ser armonizada para evitar que la devaluación de uno perjudique las exportaciones o las importaciones, o sea, mantener un marco de este tipo. Al estar los países involucrados, sin duda la política tiene algún efecto. Y hay momentos y momentos en la historia de Mercosur y tendremos muchos más diferentes por el tema simplemente del péndulo, donde te mueves desde pensamientos más sociales a pensamientos más capitalistas. Hay momentos donde los países están como cada uno atomizado con su propia política, otros que se alinean, como ocurrió hasta hace muy poquito, con un tema mucho más político-social, y ahora se ve que hay un cambio de viento en la región y se va a tender a algo sin perder lo social, porque yo creo que a estas alturas todo capitalista aprendió que Latinoamérica tiene que tener un contenido social importantísimo para poder ser exitoso. En ese cambio de viento, bueno, alguien puede quedar como rezagado para integrarse, y esos son los pequeños chispazos o corrientazos cuando estás cambiando. Yo siempre lo veo como el tema del velero, donde cambias el viento y automáticamente tienes que ajustar las velas. Lo que tienes que cuidar es que todo el mundo esté amarrado y nadie se te caiga en el viraje. Entonces, en este viraje lo que tenemos que cuidar es que no se nos caiga Venezuela del Mercosur. Hay que ser muy cuidadosos, especialmente en el tema de cuando salió Paraguay, fue suspendida y entró Venezuela, ahí quedó una fricción, ahí quedó una factura pendiente de pago. A lo mejor en este momento es que está ocurriendo eso, y creo que hay que tener especialmente los altos No solo en gobiernos. Mercosur, en otros organismos regionales, en la OEA, por ejemplo, pues Paraguay lo sacó a la luz. Fue válida la Carta Democrática para Paraguay en su momento y respaldada por Venezuela, y hoy no es válida para Venezuela porque la proponen otros países, Claro, ¿no? pero fíjate que es lo que estoy tratando de evitar, es que en el tema Mercosur se nos mezclen otros elementos y tratar de concentrarnos allí. Es entendible que pueda haber una fricción, pero es un llamado a la madurez de los altos gobiernos de los 5 miembros de Mercosur, los 4 fundadores más Venezuela, fíjate esto. Uruguay tenía una agenda muy clara y un objetivo que era entregar su presidencia. Brasil y Paraguay tienen todavía un objetivo muy claro, que es que Venezuela no tome la presidencia. Venezuela tiene su objetivo muy claro de tomar la presidencia. Entonces nos queda Argentina, que no tiene una agenda respecto a esto. Entonces yo tomaría ventaja de esa, como jugador líbero que tiene en este momento Argentina, como para poder desplegar mecanismos que permitan que, superada esta crisis, que como toda crisis va a tener algún costo, o sea, no es gratis, definitivamente, que podamos seguir adelante con la visión de largo plazo y los 5 a bordo. Una persona que sabe sobre el Mercosur, que viene de Argentina. Argentina tiene un papel de liderazgo importante dentro del continente y dentro de este organismo comercial. Además es miembro fundador. Sin embargo, dejamos la pregunta en el aire sobre la objetividad de los países que hoy están en Mercosur, la objetividad existente hoy respecto al tema de Venezuela, o según existente respecto al tema de Venezuela, y qué hubiese pasado en el pasado, ¿sí? Valga la redundancia, si Cristina Fernández de Kirchner fuera presidenta de Argentina, Pepe Mujica, presidente de Uruguay, y Dilma Rousseff, presidenta de Brasil. ¿Sería la misma objetividad? ¿Se tocaría el tema de Venezuela con el mismo tono? ¿Trabajarían el tema de nuestro país, del tema social, del tema económico, con el mismo talante dentro del Mercosur? Mira, hay un driver en este momento que viene desde hace un par de años, que es las negociaciones con la Unión Europea. O sea, eso te tiene que alinear dentro de una cierta perspectiva y dentro de una cierta línea político-económica. Más allá de quién hubiera estado, si tú querías negociar con la Unión Europea, tenías que cumplir con una serie de requisitos. Por ejemplo, una de las razones que yo recuerdo por las que se justificaba el ingreso a Venezuela era como la matriz energética, energía barata.
Bueno, déjame decirte que no existe eso de energía barata. Lo que puede ser es que estés pagando poco hoy para que alguien en el futuro pague muchísimo por lo que no pagaste hoy. Yo no creo que haya una energía barata por la que Venezuela está allí. Yo creo justamente que Venezuela está allí por la ubicación geoestratégica que tiene en términos de logística, en términos de puntos de distribución, de centros de producción. Y con la Unión Europea, a mí me tocó trabajar de cerca en un proyecto con una línea aérea importantísima de Europa que quería poner la central de Latinoamérica en Venezuela. Para que los aviones grandes llegaran hasta Venezuela, bajara todo el pasaje latinoamericano y de ahí salieran aviones más pequeños a los distintos países. Ahora imagínate esto no con esta línea aérea, sino imagínate esto con unas plantas que fabriquen vehículos donde las puertas se hacen en Ecuador, así sea esta zona, estoy hablando ya de región, ¿no? Y Venezuela es el centro que estratégicamente está más cerca de la Unión Europea, como para poder entrar. O sea, creo que de una u otra manera, más allá de lo político, hubiera tenido que privar el tema de la necesidad económica, técnica para poder hacerlo. Por eso es que creo que estaba tan retrasado el tema de la Unión Europea, porque lo político no permitía que se acomodaran las cosas. Bueno, a todo le llega su tiempo y creo que el tiempo de alinearse detrás de esta negociación ha llegado. Ahora, si Mercosur es una organización joven que tiene que ir evolucionando. Veníamos con un proceso inercial de no mucho cambio hace 5 o 6 años. Yo creo que este cimbronazo que está dando, una, la demanda de la Unión Europea porque haya un resultado, y la otra, la parte institucional con Venezuela, va a permitir revisar cosas. O sea, en este momento, por ejemplo, si es automático o no la sucesión. Si, como dice Argentina, hay que cumplir con los pasos de la proclamación y el traspaso en un acto formal, como se ha venido haciendo. Bueno, este tipo de revisiones y empezar a poner más cosas en blanco y negro y decir, mira, esto que lo veníamos haciendo a lo mejor hay que cambiarlo ahora. Es importante. Creo que estamos en un momento, digamos, como de inflexión para fortalecernos más. Como analista sobre el tema y hablando de revisiones, el Mercosur se ha convertido en una alternativa inclusive penal porque tienen un tribunal de Mercosur, una alternativa parlamentaria porque existe una diplomacia parlamentaria dentro del Parlasur, pero además una alternativa comercial. Pero en Venezuela el Mercosur no se ha sentido como tiene que sentirse. Y haciendo esas evaluaciones, yo quiero preguntarle, ¿qué ha pasado? ¿Qué le falta a Mercosur para sentirse como debe ser dentro de los países que la integran, por ejemplo Venezuela, que es el más nuevo? Bueno, está el compromiso político. Cuando cualquier alto funcionario argentino, y también lo he escuchado de brasileros, habla de Mercosur, habla de política de Estado, de que no se concibe, por ejemplo, Argentina en su política exterior sin Mercosur, o sea, pasa por ahí. De hecho, la primera visita que hace el presidente Macri es a Brasil. Creo que eso es lo que debe tener cada país, asumirlo como un compromiso de Estado y no perder de vista que es una unión aduanera. Y cuando se habla de arancel externo común, se está hablando de unión aduanera. Esto significa que son negocios, que significa competitividad, desarrollo tecnológico. No se puede ver amigo-enemigo, no puede haber partidización o politización. Es un tema muy pragmático, más que nada porque los que mueven, los que hacen que hoy esté vivo el Mercosur son empresas. Los gobiernos son los que deben dar el marco conceptual para que las empresas funcionen. Entonces, concretamente, pareciera que el país que entienda que la parte económica es importantísima para la vida de un país, pues impacta en lo social y le permite libertad política. Es decir, no hay cabida o no combina un país que no promueva la empresa privada dentro de su territorio, dentro del Mercosur. ¿No definitivamente combina? no, definitivamente no. No hay gobiernos que le vendan a gobiernos. El hecho, por eso fíjate que la relación importante de negocios que tiene Venezuela con los países de Mercosur no es vía Mercosur, sino vía bilateral, donde pueden hacer acuerdos gobierno a gobierno que dentro del marco
porque se centraliza el tema empresarial también, eso es lo que pasa. Claro, digamos, la libre competencia, las estrategias de competitividad, de desarrollo tecnológico, de armonización de factores macroeconómicos, fiscales, aduaneros, aranceles, etcétera, todo eso es netamente de empresa privada. Tú no le pones arancel a un gobierno. Así es. Entonces, digamos que para responder a tu pregunta de por qué Venezuela no se siente eso acá, bueno, porque la empresa privada de alguna manera ha estado hace mucho tiempo en conflictividad con el espectro público. Y creo que es algo que a la larga o a la corta uno sabe que sin empresa privada los países no funcionan. Y eso automáticamente va a llevar a que Mercosur se sienta mucho más aquí adentro. Ahora en un proceso emigratorio como hay de Venezuela, tú ves que un médico venezolano llega a Argentina, por ejemplo, que es el caso que más conozco, y dice, bueno, ¿cómo hago para homologar mi título? Claro. O llega un ingeniero, ¿cómo homologo, cómo trabajo, etcétera? Bueno, este tipo de elementos son los que van marcando pues está, digamos, la persona jurídica y la persona natural. Tenemos casi todo el aparataje bien armado para la persona jurídica en la relación, pero la persona natural hasta ahora puede fluir libremente, pero cuando llega ya dice, bueno, ya fluí, ya llegué, ¿ahora qué hago? ¿Qué puedo hacer con lo que yo sé hacer? Es parte de un proceso evolutivo como para que en un país como Venezuela se sienta, yo estoy tranquilo, me voy para allá, pues somos Mercosur. Y el resultado en ese sentido se está viendo, ¿no? Grandes venezolanos, Venezuela que era el país de recibir, bueno, hoy tiene que despedir a mucha gente, pues muchos venezolanos profesionales están hoy en Argentina, están hoy en Uruguay, sí. están hoy en Paraguay y en Brasil, por supuesto, y han tenido la oportunidad, tenemos un pasaporte del Mercosur, como la Unión Europea tiene un pasaporte y hoy vive una realidad un poco complicada con el tema del Brexit y la salida del Reino Unido. Pero también necesitaba, discúlpame, un sacudón, porque la burocracia, y eso contado directamente por oficiales importantes de la Unión Europea, la burocracia que se había montado en el manejo de lo monetario, lo económico, lo político, lo migratorio, se había hecho tan grande que era como un país de países. Así es. Entonces yo creo que esto del Brexit es un buen sacudón para que aprendamos nosotros, ¿no? En Brasil no es un hecho, pero dicen que existen movimientos para la salida de Brasil del Mercosur, por ejemplo. No es un sacudón para el Mercosur la salida de Brasil o la separación de algún estado de Brasil que no participará en el Mercosur en su momento. ¿Sería un sacudón o no? Bueno, lo que ocurre es que Mercosur está apoyado en dos patas importantes que antes de ser Mercosur ya eran complementarias, que era Brasil y Argentina. Y la complementariedad no te la da un decreto de un gobierno, sino te la da, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era chico, Olivetti, como el rol que en su momento era muy importante internacionalmente como empresa italiana, decía, bueno, todo lo metalmecánico lo producimos en Argentina, todo lo electrónico lo producimos en Brasil. Entonces, la complementariedad le empieza a dar la ventaja de negocio, la ventaja competitiva. Cuando deje de ser ventajoso para uno de estos países, va a decir, ¿qué hago yo acá? Por el momento no se ve que pueda ser más competitivo cualquiera de nuestros países fuera de Mercosur. Así es. Bueno, la última pregunta obligatoria también. ¿Cuál es la solución? ¿Qué va a pasar? ¿Existe esperanza en un organismo comercial como Mercosur para saldar situaciones dentro de nuestro territorio? Bueno, si no la hay, la va a tener que haber. O sea, son organizaciones que van evolucionando y creciendo. Esta situación que podemos catalogar de inédita, lo que nos va a dar es información para que si se repite, no se repita de la misma forma. Y pensando siempre en el largo plazo, el sacudón va a ser para bien y creo que en definitiva va a privar el buen sentido para nuestros pueblos en el futuro. Y para entonces estará sentado usted frente a las cámaras de Brújula Internacional para hablarnos sobre el tema. Queremos agradecerle al doctor Benjamín Tripier de la Cámara Venezolano-Argentina su presencia acá en nuestro programa, hablar del tema del Mercosur, hablar del tema comercial, de las soluciones respecto a Venezuela y de la actitud de Venezuela dentro de este organismo, pero hablando del tema venezolano, del tema comercial, del tema económico, tenemos que hablar también del tema ecológico vinculado a lo económico.
Vamos a hablar en la próxima parte sobre el arco minero con Jorge Carvajal Morales. Él fue 2 veces gobernador del estado Bolívar y pues nos viene a hablar de este tema tan importante en nuestros días. Ya regresamos.